Hola amigos, saludos a todos, saludos desde Antigua Guatemala. Hoy nos hemos trasladado a otro punto para que usted pueda ver la belleza de Antigua Guatemala. Así que conéctense, compartan la señal. Nos encontramos en el parque realizando una bonita toma para ustedes, para que ustedes puedan ver lo hermoso, lo lindo que es Antigua Guatemala. Nos hemos trasladado, ustedes saben, desde Livingston y Zabal, con el objetivo de llevarle diferentes transmisiones para hacer un cambio en nuestra programación, y para eso pues podemos mostrarle la belleza. Vean todo lo que está acá a mis espaldas, pueden verlo, estaremos enfocados. Muchas personas se encuentran acá pues de paseo, se encuentran acá con sus familiares en un tipo de paseo familiar, lo que todos nosotros pues debemos de dar con nuestra familia, con nuestros hijos y todo eso. Nos encontramos desde Antigua Guatemala. Para todos aquellos que se acaban de acoplar la señal, transmite Elmer Mauricio Enríquez desde Antigua Guatemala, la ciudad colonial. Así que enfocaremos un poco más con ustedes. Y bueno, atentos, compartan la transmisión. Estamos desde un punto de vista para que ustedes puedan tener nuevas tomas y nuevo contenido. Muchas gracias. Vean esta belleza. Sé que algunos de ustedes pues hayan estado acá en Antigua Guatemala, pero hoy les llevamos esto para que puedan estar informados y que puedan ver algo bonito. Atardecer hermoso acá en la ciudad colonial. Pues compartimos esta belleza con ustedes. Se nota algo triste, pero estamos para poder llevarle esta pequeña transmisión, una transmisión corta desde la ciudad colonial. Vean lo hermoso que es este parque. Está totalmente lleno de vegetación, tiene bastantes árboles. Bueno, y la cultura que es diferente, la cultura que predomina acá, pues debo decirle también que esto, al igual que Livingston, casi ya no se puede caminar en las calles. Muchos autos, muchos vehículos, ustedes lo podrán ver por allá. Muchos vehículos, ya es difícil transitar, pero le llevamos un pedacito de estas calles, para que lo pueda disfrutar. Vamos a ver si nos ampliamos un poco más, no se nos vaya a desconectar, así que le llevaremos un poquito más para que pueda ver las calles de la ciudad colonial. Sé que varias personas tienen años y años de no venir por acá. Por mi parte, tengo mucho tiempo de no estar por este sector. Antigua Guatemala es muy bonito. Disfrútenla a través de nuestras cámaras. Si bien no puede venir, pero sí puede disfrutarlo desde acá. Vean estas calles son tan antiguas. Pudimos compartir con ustedes antes el arco. Esta es la calle que conduce al arco. Este es Antigua Guatemala, señores. Véanlo y disfrútenlo a través de las cámaras de Mauri Production Garifuna TV. Muchas gracias por acompañarnos. Le dejamos esta belleza desde la ciudad colonial. Muchas gracias por conectarse. Este es el edificio que alberga muchas personas, y tanto como en el resto del país se ha perdido el entusiasmo de la tradición familiar. Se ha perdido mucho, se ha perdido muchas labores, se han perdido muchos espacios laborales debido a la pandemia, y pues es por eso que nosotros nos encontramos para poder llevarle un pedacito de Antigua Guatemala. Que lo disfruten. Para Mauri Production Garifuna TV estamos acá para poder llevarle estas imágenes de la ciudad colonial. Estamos dentro del parque. Anteriormente pudimos llevar una toma para ustedes desde debajo del arco. Muchísimas gracias. Buenas tardes, hermano. Bueno, para mi buen hermano Randy Baltazar, muchas gracias. Saludos a mi buen hermano Randy Baltazar. Bueno, ahí está lo que le hemos llevado a ustedes desde la ciudad colonial. Para todos aquellos que se perdieron la toma inicial, pueden irse a la plataforma y allí está guardado. Muchas gracias. Saludos desde la ciudad colonial, Antigua Guatemala.
Hola amigos de Mauri Production Garifuna TV, nos encontramos en Antigua Guatemala. Le damos la bienvenida y los saludos cordiales a toda nuestra audiencia. Nos encontramos en Antigua Guatemala, prometimos llevarle otras tomas fuera de Livingston y Zabal, y bueno, estamos frente al arco más antiguo de Guatemala, así que se lo llevamos. Sus mensajes serán bienvenidos. Compartan esta transmisión. Nos encontramos acá en Antigua Guatemala frente al arco, donde casi toda la mayoría de personas se toman foto. La mayoría de personas visitan este arco. Aquí nos encontramos frente a él. Y bueno, agradecido con ustedes por conectarse ahora. Compartan la transmisión. Este es el arco de Antigua Guatemala, con algo de visitantes, pues lo compartimos con ustedes sin egoísmo alguno. Hemos emprendido un viaje para poder realizar varias transmisiones fuera de la Buga Livingston. Agradecido con las personas que se acaban de conectar. Muchas gracias. Nos encontramos en Antigua Guatemala para que ustedes puedan ver el arco más antiguo. Así que ahí está. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar conectados y por estar con nosotros. Traemos nuevas tomas, traemos tomas fuera de la Buga Livingston, así que esperamos que lo disfruten. Estaremos compartiendo también con ustedes. Aquí estamos con su cafecito. Buenas tardes a todos nuestros amables seguidores. Estamos en la Antigua Guatemala y quiero compartir con ustedes una nueva modalidad de cómo poder degustar un delicioso café. Entonces nos va a compartir un poco sobre este. ¿Es un emprendimiento? Un emprendimiento. ¿Cómo se llama el café? Bueno, nuestro emprendimiento se llama Happy Coffee Guatemala. Ajá. Y aquí estamos en Antigua Guatemala a partir de las 4:30 en adelante. Nos pueden encontrar en el Parque Central, en el arco o en la Merced. Aquí nos estamos esperando con nuestros cafecitos, capuchinos y café con chocolate, que es moca. ¿Desde hace cuánto tiempo inició este emprendimiento? Tal vez aproximadamente unos 3 años. Y ¿Cómo les ha ido? Gracias a Dios, todo muy bien. ¿Solo aquí en la Antigua Guatemala tienen esa nueva modalidad? Por el momento sí, esperamos llegar a otros lugares y ahí vamos a ver qué tal. Solo les vamos a mostrar cómo es el emprendimiento acá. Tienen ellos acá atrás, llevan el café. 100% café nacional, antigüeño. Sí. Ahí estamos para servirles en cualquier momento. Cuando usted quiera venir aquí a la Antigua Guatemala, puede localizar a... Estamos con nosotros compañeros. Happy Coffee Guatemala, aquí los espera en Antigua Guatemala. Y un gran saludo a cada uno y su nombre o apellido, no sé, para toda su familia. Gracias. Deseándoles feliz año nuevo a todas las personas, a todos nuestros seguidores. Y cuando quieran visitar a la Antigua Guatemala, pueden venir y localizar a Happy Coffee, ¿no? Happy Coffee, sí. Gracias. Saludos. Gracias a ustedes. Acá está el cafecito. Y este es con sabor a coco, ¿verdad? Coco. Tenemos con vainilla, coco, almendras, chocolate, menta, eucalipto. Ahí ustedes pueden venir y decidir el sabor que deseen. Muy bien, gracias. Saludos. Nos vemos. Aquí están las imágenes dentro del centro histórico Mucap. Muchas gracias. Vean esta toma, preciosas imágenes para poder llevársela a ustedes, propio para el programa Mauri Production Garifuna TV desde Antigua Guatemala. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Llevamos esta imagen para que usted pueda presenciar lo lindo que es el interior de este centro histórico. Antigua Guatemala, fundada en 1542 con una elevación de 1.545 metros sobre el nivel del mar y una población territorial de 50,000 habitantes según estadísticas hasta 2018,
es una pequeña ciudad rodeada por volcanes en el sur de Guatemala. Es famosa por sus edificios coloniales españoles, muchos de ellos restaurados después del terremoto de 1773, que terminó con el régimen de 200 años de Antigua como capital colonial en Guatemala. Algunos ejemplos destacados de arquitectura incluyen la Merced, de una baja iglesia amarilla y blanca de estilo barroco. Es una parte integral de la famosa Semana Santa en la ciudad, con sus desfiles y rituales por todas las calles y que aprovechan los turistas para realizar fotografías y documentales.